Queridos amigos y camaradas del Frente Invisible, un Frente Invisible cada día más potente y que da más rabia a la chusma que domina en Europa. Bienvenidos un día más y agradeceros vuestra presencia como siempre. Saludar en primer lugar a Santiago Martínez, que lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Muy Santiago? buenas tardes, noches a todos. Saludar también al equipo técnico de DMP que permite la realización del programa. Y como siempre, rogaros que hagan ustedes la parte del trabajo, la que les corresponde, que tiene un coste cero, pero obliga a mover el ratón hacia la suscripción, comprueben las suscripciones, mover el ratón hacia la campanita, hacia el like y sobre todo, y lo más importante, compartir los contenidos para aquella gente que le pueda interesar, aunque sea para criticarlo, si no importa. Si estamos en un mundo donde hay tanto inteligente, tanto inteligente, que estamos desbordados. Con lo cual, ¿no? Que critiquen lo que quieran, ¿no? Es decir, yo a veces echo de menos que fuéramos menos inteligentes, más tontos como los animales, por ejemplo. Son tontísimos, no tienen inteligencia. Seguro que nos iría mucho mejor. Más prácticos, ¿verdad? Nos iría bastante mejor. Bueno, recordarán que hemos hecho 2 programas explicando un poco lo que es la posmodernidad, lo que son sus mitos, sus teóricos, sus fundamentos, sus mitos y demás. Y habíamos dicho que para ver cómo eso se refleja en la vida diaria de las personas, íbamos a tratar a lo largo del verano 5 mitos muy populares. Y hoy hemos escogido el primero. El cambio climático como una especie de escatología religiosa. Es necesario empezar por una serie de premisas. La primera, yo creo en el cambio climático. Vamos, perdón, no creo. Tengo el convencimiento científico de que el clima cambia. Así que si algún imbécil va a empezar por decir que soy un negacionista, puede irse a cualquier otro programa y a cualquier otro canal, tranquilamente. Yo se lo agradeceré. Repito, premisa principal. Yo tengo el convencimiento científico de que el clima cambia. ¿Por qué? Porque ha cambiado siempre. Desde el comienzo de la historia de este planeta. Para no perder mucho tiempo, no voy a traer gráficos que podrían demostrar cómo a lo largo de las eras geológicas ha ido cambiando la temperatura, ha ido cambiando la humedad, ha ido cambiando la concentración de CO2, a pesar de que no había industrias, cambiaba la concentración de CO2. Y, bueno, pues es una evidencia clara de que el clima cambia. Hoy hay un debate, realmente el problema es que no hay debate, pero desde el punto de vista científico se podría debatir de, qué es lo que provoca esos cambios en el clima. Porque evidentemente, además de las razones antropocénicas, es decir, las que son por causa de la actividad humana, debe haber otro tipo de razones, ¿no? Naturales. Porque el clima también cambiaba cuando no estaban los humanos en la superficie del planeta. Luego, si cambiaba en aquellos momentos, es porque debe haber otros factores que también influyen en el cambio climático. Aquí la cuestión, si fuéramos a un debate científico serio y riguroso, sería, oiga, ¿qué factores son los que intervienen en las modificaciones del clima? ¿Qué factores naturales? ¿Qué factores antropocénicos? ¿Y qué porcentaje de cada uno de esos factores está influyendo? Y sobre eso, que sería un desarrollo científico, ver qué medidas se pueden tomar, no para evitar el cambio climático, porque eso es inevitable, sino qué medidas se pueden tomar para adaptarnos al cambio climático, que es lo que ha hecho no solo la humanidad, es lo que ha hecho todas las especies vivas desde que apareció el planeta Tierra, desde que apareció la vida en el planeta Tierra. Eso sería el debate, un debate científico, un debate riguroso,
un debate en el que habría que exponer las pruebas palpables, contrastables, en el que no tuviera que intervenir las razones políticas, los programas políticos, el dinero público, y cosas por el estilo. Es decir, que lo que vamos a tratar hoy no es el debate científico de si el clima cambia o no cambia, por qué cambia, qué factores son los naturales, cuáles son los factores antropocénicos, lo que son motivados por el hombre. No, ese no va a ser el debate, porque es un debate científico en el que tienen que intervenir físicos, geólogos, geofísicos, meteorólogos, etc. Esto sería lo lógico. Astrofísicos también, por cierto, porque el Sol tiene mucho que ver con el cambio climático. Mucho que ver. Entonces, no vamos a entrar ahí, porque además, primero, no podríamos en un solo programa. En segundo lugar, habría que, de alguna forma, subir el nivel de lo que tratamos y, hombre, yo creo que se haría aburrido porque habría que tocar muchos gráficos, muchos datos, muchas fuentes de los datos. Esto sería un poco insufrible, creo yo, en mi opinión. Pero si alguien piensa que debemos dedicar un programa científico al tema, oye, que no hay problema, es decir, pero yo creo que no ese es el motivo, al menos de esta serie. Esta serie es sobre la posmodernidad. Además, nosotros somos historiadores, analistas, no somos meteorólogos, ni geógrafos, ni geólogos. No, pero bueno, se puede tirar de las fuentes y se puede hacer una exposición, más o menos, una cierta base científica tengo como para ello, ¿no? Pero no, tampoco es precisamente la especialidad que yo he hecho, ¿no? Es decir, pero, oye, nos podemos atrever, ¿no? Pero yo creo que no es el motivo de esto. Aquí el tema es decir, oye, ¿es el cambio climático tal como nos lo expone las élites dominantes? ¿Es el cambio climático una cuestión puramente científica o es una especie de escatología, un mito? Un mito de la posmodernidad. Bien, pues primero vamos a explicar, hombre, ¿qué es eso del mito del cambio climático? Bueno, ¿cómo se formula? Pues dice así, la actividad humana está provocando un calentamiento global irreversible que desencadenará un colapso civilizatorio. Esto lo habrán oído muy a menudo, ¿eh? Solo una transformación radical de los modos de producción y consumo, guiada por la ciencia y gestionada por organismos globales, puede mitigar la catástrofe. Esta es la formulación del mito. Esto es como lo explican en los medios de comunicación, en los colegios a los niños, cómo se le informa a la opinión pública, en los informes que se le presentan a los distintos partidos políticos, etc. ¿Por qué decimos que es un mito posmoderno? Bueno, pues porque parte de una base que ya hemos tratado en los programas anteriores. Agotadas las utopías políticas, es decir, el metarrelato, entonces el apocalipsis climático aparece como el último gran relato movilizador. Pero claro, a diferencia de las religiones tradicionales, es un apocalipsis donde no hay redención, no hay salvación. Es decir, no hay un ciclo nuevo, una nueva la ciudad de Dios y estas cosas. No. Aquí solo lo único que podemos hacer es gestionar el desastre. Y la métrica, es decir, la medida del CO2, la medida de la temperatura, etcétera, reemplaza a lo que es la experiencia vívida del paisaje y de la naturaleza. Es decir, el clima se vuelve un simulacro numérico. No es lo que la gente vive cuando va a la naturaleza o lo que siente. No. Aquí es porque hemos medido las toneladas partículas por millón que existen de CO2 en la atmósfera, o hemos comprobado que ha subido un 0,2 grados centígrados en el último lustro. Es decir, se convierte en una especie de mantra cuantitativo, un simulacro. Y esto, como hemos visto en los programas anteriores, es típicamente moderno. ¿Por qué decimos que este mito refleja el pensamiento dominante? Porque este mito forma parte de la ideología dominante, que es la ideología de la clase dominante. Es decir,
Lo repetiré siempre, pero yo creo que deben estar ustedes hartos de escucharme decirlo. Bueno, pues porque aquí el consenso científico funciona como un dogma incuestionable. Y el disidente de ese consenso científico es un hereje, un negacionista. Es decir, aquí el negacionista no es porque, lo que niega el cambio climático, sí, no es un negacionista, pero uno que diga yo mismo, no, claro que hay cambio climático, pero ponga en duda que el factor importante y casi exclusivo de ese cambio climático son las acciones humanas, entonces también es un negacionista. Perdona, Juan, ¿me dejas hacer un momento una Sí, intervención? sí, por supuesto. Es que acabo de banear a una persona porque empezó a insultar, ¿no? A insultar. Una vez le dije que no y siguió insultando, lo baneé. Yo quiero decir una cosa. Cambio climático, yo no voy a dudar que lo haya o que no lo haya. Yo creo que si lo hay por mi edad, por lo que he vivido en mis 60 años de vida, sí hay un cambio climático. Ahora yo quiero deciros una cosa. En 1789 fue la Revolución Francesa, como todos sabéis. ¿Qué pasó en 1788? Pues hubo una pequeña era glacial, que le llamaron la pequeña glaciación. Bueno, fue más larga en el tiempo, pero fue concretamente en el 1788 donde más se presentó. Hubo una sequía devastadora y seguida de una granizada impresionante. Todas las cosechas en Francia y en Europa se destruyeron. Fue un cambio que la gente incluso se tapó el sol durante un tiempo y la gente no podía ni vivir. Y allí no había industrialización. La población del planeta no llegaba ni a 1.000 millones de habitantes. Y sin embargo, fue un cambio tan radical que provocó un cambio social tan grande que provocó la hambruna, que provocó una revolución, la Revolución Francesa. Y allí no estaba yo con mi SEAT 850 echando humo, que te diga. Que haya alguien que venga a un programa de estos y llega al punto de insultar, claro, es la principal demostración empírica de que esto es un mito, no una posición científica. Porque si no, lo que uno se espera es que se pongan los argumentos y luego se contestan. Pero no, se toma una posición cuasi religiosa. Cuasi religiosa. Ha atacado al dogma. Es un hereje. Es un hereje. A la hoguera con él. Este es el tema. Y decía, bueno, pues este reflejo en el pensamiento dominante, que el control de ese pensamiento, siguiendo el tema de la tesis del biopoder de Foucault, postmoderno, se ejerce sobre la población en nombre de la supervivencia del planeta. Y entonces vienen los impuestos al carbono, las restricciones a los vehículos, el control demográfico, etc. Y, claro, dentro de ello está ¿qué? Pues un globalismo funcional al sistema, al modelo. ¿Por qué globalista? Pues, hombre, porque el cambio climático, el problema del cambio climático es un problema sin fronteras, afecta a todo el globo. Luego exige una gobernanza más allá de las soberanías nacionales de los países. Y así el Estado-nación se convierte en un estorbo para la élite global. Pues claro, es un problema que hay que acometer a nivel global. Y como no va a haber elecciones a nivel global para elegir al secretario general de las Naciones Unidas, que es un pintamonas, como eso no va a haber, ¿quién lo van a hacer? Hombre, pues las élites que saben, claro, los que saben, no vosotros. Pues lo que vais a decidir. Evidentemente hay una contradicción en la base de esto, por eso, es decir, podemos hablar de una contradicción dialéctica entre el discurso, la superestructura y la base, y es que las mismas élites que promueven el pánico climático viajan en jets privados, financian la industria, por ejemplo, de las energías fósiles, o más curioso todavía, se hacen mansiones millonarias a pie de playa, de unas playas que dicen que van a desaparecer por el aumento del nivel del mar. Pero bueno, vamos a ver,
¿Estamos tontos o qué? Es decir, cuando un expresidente del gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro millonario invierte millones de dólares en hacerse una mansión a pie de playa en una costa que, según él mismo dice, que con la emergencia climática, el aumento del nivel del mar va a inundar todo eso, ¿de qué sentido tiene esa inversión? ¿No sería más normal hacerla, no sé, en una ladera de una montaña? Luego aquí hay una contradicción profunda entre lo que se dice y luego lo que se hace. Entonces, o aquí hay algo falso, o absurdo, o irracional. O es lo que se dice, o es lo que se hace. Y me da a mí que lo irracional no es que un tipo meta 50 millones de dólares en una mansión Que va a para que quedar se bajo el inunde. agua. Me da a mí que va a ser lo otro. Pero esto es una presunción que hago, ¿eh? Si por lo El menos caso hiciera es un que esto, palacito de estos, ¿no? claro, El palo. el caso es que esto evidentemente tiene una funcionalidad política, sin duda alguna, claro. ¿Por qué? Pues porque, espera un momento que quito el ruidito del teléfono, que no nos moleste. ¿Por qué? Porque esta emergencia climática sustituye la lucha de clases y la redistribución de la riqueza por la gestión del carbono. Y así, la culpa ya no es del capitalismo, sino de toda la humanidad que Concretamente, consume, ensucia e incluso de las pobres vacas que se tiran pedos. Ya no es culpa del capitalismo. Los culpables somos todos. Por lo tanto, ya no es un problema de clase, es un problema de la humanidad. Y aquí aparece el pecado original. Todos somos culpables por igual. Y cuando todos somos culpables por igual, nadie es responsable. Se observa la funcionalidad sistémica que tiene el mito. Y así el cambio climático pasa de ser una hipótesis científica a convertirse en un mito escatológico. Es decir, un relato del fin del mundo que opera con todas las funciones de los mitos tradicionales. Tiene una cosmogonía, hay un pecado original, hay un juicio final, hay unos sacerdotes, hay unos herejes. Todo bajo el disfraz de una ciencia asentada y un consenso incuestionable. Y así, aquella posmodernidad que declara el fin de todos los metarrelatos acaba entronizando el metarrelato de la emergencia climática como el único autorizado. Se puede deconstruir la religión, la patria, la clase, pero se blinda el dogma verde. Y hombre, aquí vamos a decir algo de cierto debate epistemológico desde el punto de vista de la ciencia, de lo que es la naturaleza de la ciencia. Y esto es muy importante, porque si tienen claro esto, ustedes están vacunados entonces contra el mito. No contra el cambio climático, que eso es otra cosa, sino contra el mito del cambio climático. No existe una ciencia establecida. Eso es una falsedad. La ciencia siempre está sujeta a revisión y no avanza, y esto ya está demostrado, los trabajos de Thomas Kuhn a cualquiera de sus epistemólogos modernos, no avanza por acumulación de consensos, avanza por cambios de paradigmas, por revoluciones científicas. Avanza cuando alguien dice el éter no existe y por lo tanto, como no es algo, tiene que explicarnos la velocidad de la luz
y estas cosas. Y tiene que surgir una teoría que se llama la de la relatividad para ello. Una revolución en la ciencia. Eso fue un salto cualitativo, porque la ciencia avanza así, no por consensos. El escepticismo crítico y el desafío al consenso científico es lo normal en el progreso de la ciencia. Si fuera por el consenso de los científicos, Galileo Galilei nunca hubiera tenido razón y todos seguiríamos pensando que la Tierra era plana. Porque era lo que pensaba entonces la mayoría, la inmensísima mayoría de los científicos. Es más, es lo que interesaba a la Iglesia Católica dominante, por ejemplo, que creyéramos. Porque claro, si Porque se ajustaba dejábamos más, de ser el centro del mundo y del claro, universo, porque se ajustaba más a la lectura literal del texto bíblico. Claro, simplemente. rompías Entonces, el bueno, dogma. y si la ciencia avanzó fue porque un Giordano Bruno estuvo dispuesto a ir a la hoguera, por ir contra el consenso científico. Y aquí, cada vez que ha habido una revolución científica, la teoría cuántica, la cosmología moderna, las leyes del electromagnetismo de Maxwell, todo ha sido a base de ir contra el consenso. De O ir como contra el consenso. Como Servet el lo Servet, quemaron por decir que había una circulación sanguínea. efectivamente. Cuando la inmensa mayoría de científicos, el consenso científico dice lo que dice hasta que alguien llega, se lo pone delante y todo el consenso científico se va a la puñetera mierda. Eso es lo que vale el consenso científico. Y esto lo reconocerá cualquier científico serio, porque sabe perfectamente cómo ha avanzado la ciencia. No por consenso, no porque se reúnan unos científicos, echen a los herejes y ellos digan, no, la ciencia avanza por aquí porque estamos de acuerdo nosotros en que tiene que ser por aquí. Y entonces seguiríamos pensando que la Tierra es plana. No se hubiera avanzado nada. Copérnico luchó contra eso. Copérnico, él solito, dijo, no, es decir, la Tierra es la que gira alrededor del Sol, no al revés. Estaba él solo, pero él tenía razón. Y todo el consenso científico de la época estaba equivocado. O sea, que eso es fundamental, fundamental para entender esto. Y aquí ahora mismo, en el tema del mito del cambio climático, tenemos una ciencia dogmática que tiene un instrumento que está basado en el consenso, que se llama IPCC, es decir, un organismo de Naciones Unidas dedicado al estudio del cambio climático, en el cual la discusión, el debate crítico, el tema del enfrentamiento de hipótesis, han sido sustituidos, ¿por qué? Por la imposición de una verdad, la de ellos. Y aquel que no la acepte es un hereje. Va contra el consenso científico, que ya hay que tener, Según el discurso dominante, el 96% de los científicos apoyan las causas, que apoyan que el cambio climático tiene causas antropocénicas, es decir, está causado por el hombre. Ese es el consenso científico. ¿Eso significa que están más cerca de la verdad? ¿O quizá Copérnico está más cerca de la verdad? Ahí dejo el planteamiento. Por ejemplo, John Clauser. John Clauser es premio Nobel de Física. Y él tuvo la osadía de sostener que la influencia del CO2 sobre el clima había sido sobredimensionada y que el calentamiento global había sido más bien fabricado que otra cosa. Bueno, a lo mejor alguien piensa, hombre, poco exagerado, ¿no? Este hombre. El 2023, este hombre, bueno, iba a dar una conferencia en el Fondo Monetario Internacional sobre este tema. Se la cancelaron, le censuraron, y porque había que defender el dogma, y es más, creo, tengo que confirmarlo exactamente, pero creo que le han quitado el premio Nobel. Esta es la forma en que funciona el consenso científico.
En vez de refutar, dejarle hablar y luego refutarle, pues a lo mejor le callamos la boca. Y esto no es nuevo, ¿eh? Hay un artículo fantástico en la revista Nature de 2024 en el que dos investigadores del Instituto Max Planck y de la Universidad de Chicago reconocieron que los modelos climáticos no coinciden con la realidad, porque el IPCC, para sus informes, se basa en modelos. Van estableciendo, en función de una serie de parámetros, unos modelos y ven cómo esos modelos evolucionan. Y en función de esos parámetros, es decir, en función de todos esos modelos, van escogiendo y te van informando de si hacemos esto, pues el modelo dice que la temperatura del globo va a aumentar X. Si cogemos otro, pues la temperatura del globo va a aumentar Y. Es decir, lo que hacen es, en ordenadores, poner en funcionamiento esos modelos, ¿no? Bueno, pues en este artículo de Nature, estos dos investigadores, estos dos científicos, ya mostraban cómo esos modelos climáticos no coincidían con la realidad. Y que los fallos no eran por errores en el diseño del modelo, sino que eran limitaciones estructurales del modelo. Cuando los modelos que tú estableces para explicar cosas en la ciencia no funcionan, no corresponden con la realidad, ¿qué es lo que se hace? No quemar al disidente. Lo que se hace es revisar el paradigma dominante y reexaminar los supuestos fundamentales sobre los que se basa el modelo. Así es como funciona o debería funcionar la ciencia. No callándole la boca al que dice, pues a mí me parece que eso no va bien. Y bueno, pues de aquí podemos empezar a decir, bueno, entonces, ¿cómo se debería hacer un debate lógico sobre el tema del clima? Bueno, primero habría que ver, de un lado parece que están los que tienen la verdad absoluta, dirigida por el consenso científico, y del otro, pues los negacionistas, que por supuesto los juntan con los terraplanistas, los de los chemtrails, y los etcétera, 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 ¿no? En una vieja y desgastada táctica de coloco al que es crítico con el discurso dominante del mito del cambio climático, no con el cambio climático, con el discurso dominante del cambio climático, lo hago un revolutum ahí y lo junto a los de la Tierra plana, al de los extraterrestres, aunque eso está cambiando, al que piensa en los fantasmas, al que va buscando gnomos o hace dibujos de unicornios. Y así ya, claro, le desprestigiamos, claro. Estos chalaos que hablan de que nos fumigan y que... Bien, pues la realidad es que el debate debe partir de tres premisas lógicas. Aquí estarían los que dicen, el cambio climático no existe. ¿Negacionistas de verdad? Vale, yo considero que eso es muy difícil de sostener por simplemente la observación empírica, histórica. Es decir, tú ves que a lo largo de la vida del planeta el clima ha cambiado. Luego el cambio climático existe. Es más, es permanente. Estarían los que dicen el cambio climático existe, pero es de origen exclusivamente artificial, es decir, provocado por el hombre. Bueno, pues entonces esto habrá que demostrarlo y efectivamente habrá que dar una explicación alternativa a los cambios que ha habido en el clima antes de la era industrial. Están los que dicen, no, el cambio climático es obra exclusivamente de fenómenos naturales, fenómenos naturales. Bueno, pues habrá que ver si, efectivamente, hombre, todo el desarrollo de la industria y de la agricultura extensiva no ha tenido algo que ver también con el cambio climático. Y luego estaría la postura, que yo creo que es la racional, la más científica, que es decir, vamos a ver, es evidente que aquí hay factores naturales y factores antropogénicos que impactan en el clima. Lo que habrá que estudiar es qué porcentaje de la fenomenología natural impacta en el clima y qué porcentaje de la acción humana impacta sobre el clima. Porque en función de cómo sean los porcentajes, así serán las medidas a tomar.
Si el 90% del cambio climático obedece a fenómenos naturales, hombre, entonces el 10% no puede justificar determinadas políticas climáticas. Si fuera al revés, si el 90% obedece a causas humanas, y solo un 10% a fenómenos naturales, entonces las medidas efectivamente tienen que ser otras. Pero esto, ¿dónde está? Estos estudios, ¿dónde están realizados? ¿Alguien nos ha dicho cuál es el porcentaje de la actividad humana? ¿En qué porcentaje impacta en el clima? Yo he visto por ahí algunos papers que dicen que el 16%, otros que bastante más. Bueno, pues este sería el debate científico. Este sería el debate científico. Tenemos un problema, Houston, tenemos un problema, vamos a ver cuáles son las causas del problema, y una vez conocidas las causas del problema, vemos cómo podemos acometerlo. En el fondo es adaptarnos, que es lo que ha hecho no la humanidad, no, todas las especies animales y vegetales desde que existe la vida en el planeta, adaptarse. Porque, hombre, no creo que nadie piense que los paramecios o las amebas eran las responsables del cambio climático. No sé, algún factor tendrá. No sé si el 0,00 de algo o el 1%, no lo sé. Pero, evidentemente, no pueden ser las responsables del cambio climático a lo largo de las sucesivas eras geológicas. Porque en esto del cambio climático hay una cosa curiosa. Siempre hay mucho climatólogo y meteorólogo, pero hay muy pocos geólogos. Cuando los geólogos son los que saben de verdad cómo ha evolucionado las capas terrestres, porque la atmósfera es una de las capas. Es decir, que esto tengámoslo en cuenta. Entonces, hay que decir, yo creo que más allá del CO2, que es al que todo el mundo le echa la culpa, o los gases de invernadero en general, ¿no? Como ser uno de los factores, yo creo que aquellos que quieran ir de verdad en defensa de la naturaleza, hay otros factores que también pueden afectar al cambio climático y que además sí que son evidentes. Por ejemplo, la deforestación, la sobreconstrucción urbana, la contaminación del aire, del suelo, de las aguas subterráneas, los microplásticos, la contaminación del ruido, el aumento, por ejemplo, de los tumores en las poblaciones urbanas. Esto es una cosa a estudiar, porque claro, que alguien me explique cómo va bajando la tasa de consumo sucesivamente desde hace décadas de consumo de alcohol y de tabaco, en cambio los tumores cancerígenos van aumentando. Algunos otros factores hay. Digo yo. Bueno, está la magia, ¿no? La magia posmoderna. Es muy importante también acometer el tema de la pérdida de biodiversidad, tanto en la tierra como en los mares, en los océanos, ¿no? O hablar de las técnicas extractivas salvajes como el fracking. Es decir, claro, todo esto son también factores. Posiblemente no influyan exageradamente, ¿no?, en el cambio del clima, pero son factores para cualquiera que se considere ecologista, ambientalista y demás, que deba acometer. No es solo el CO2. Y las Porque si guerras. solo el CO2 huele, como veremos un poco más tarde, a otra cosa. Porque mientras que la biodiversidad no se ha convertido en mercancía del mercado capitalista, el CO2 sí. El CO2 se ha convertido en mercancía del modelo de producción capitalista. Y también una forma de controlar a los países emergentes, ¿no, Juan? Claro, lo que se llama la patada en la escalera. Yo ahora impongo políticas ante la alarma climática, la emergencia climática, impongo políticas en las cuales voy a restringir la posibilidad de desarrollo de los estados o las poblaciones más pobres, mientras que yo, que he utilizado eso mismo para llegar al nivel en el que estoy, ahora digo, che, no se puede seguir, el planeta está en peligro, le pego una patada a la escalera y el de abajo sigue siendo pobre y ya no sube. Mientras que yo me he aprovechado para hacer la acumulación de capital necesaria para el desarrollo tecnológico que me permita ahora decir, no, placas solares, coches eléctricos, molinillos de viento.
¿Mm? Es decir, que todo es mucho más complicado de lo que parece, ¿eh? El CO2 se ha convertido en un factor casi exclusivo, no solo, pero con el metano y algunos gases de invernadero más, pero el CO2 se convierte casi en un factor casi exclusivo. ¿Por qué? Porque es un factor que se puede abordar sin alterar sustancialmente el modelo económico. Es decir, lo que hago es convertir la cuestión del CO2 en mercancía, lo convierto en bono, y los bonos se compran y se venden. Mientras que pensar en decir, no, es que es el propio modelo el que permite esto, eso puede ser peligroso. A ver si alguno va a pensar que igual el problema es el modelo. Que igual el problema es el sistema. Y entonces, bueno, pues se convierte en una cosa en mercancía, bueno, no, se convierte, todo esto se va convirtiendo en mercancía y entonces Claro. se venden los bonos de CO2 o decimos que hay que comprarse coches eléctricos y dejar los coches de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque el coche eléctrico no genera CO2 y por Pero tanto genera calor. es sostenible para el planeta, mientras que el otro sí. Claro, nadie cuenta, nadie dice, y esto ya para otro programa que no podemos hacer aquí, nadie dice cuál es la huella que el coche eléctrico deja desde que comienza su proceso de búsqueda de las materias primas, fabricación, por supuesto, desarrollo, fabricación en serie y luego reciclaje de aquellas partes fundamentales para que podamos hablar de un coche eléctrico, las baterías, el litio. Hay mucha bibliografía al respecto en la red. Pueden ustedes mirar y buscar efectivamente cuál es, en definitiva, la diferencia que existe entre un coche de hidrocarburos, que funciona por gasolina, gasoil, ¿verdad?, a el coche eléctrico. Vamos a ver si se justifica o es que esto se ha convertido en un gigantesco negocio. ¿Para quién? Para la ciudadanía no, que está pagando bastante más por los coches eléctricos. Un gigantesco negocio para las industrias fabricantes. Es decir, para parte de la élite dominante que impulsa el discurso de la élite dominante, el del mito del cambio climático, de la emergencia climática. Y tener que destruir coches que están perfectamente en perfecto estado y que ya están amortizados todo lo que pudieron haberse contaminado en su construcción y que va a contaminar más al destruirlos y al tener que fabricar otro coche nuevo para sustituirlo. Si te pones Yo a no echar sé, de cuentas, verdad. Hay mucha información al respecto por ahí que lo que hay que hacer la gente es buscarla y darse cuenta de lo que es el coche eléctrico, ¿no? Y bueno, pues aquí nos surgen, bueno, pues muchas cuestiones ya desde el punto de vista de la forma de hacer ciencia, ¿no? Y de acometer un problema científico, ¿no? Porque aquí, claro, hay una cosa que se llama la prueba del tiempo y son las predicciones fallidas. En ciencia, hombre, vamos a ver, una de las cosas importantes que tiene todo trabajo científico es que es capaz de hacer proyecciones a futuro, predecir. Y una vez que se produce el fenómeno, contrastar si lo que habíamos predicho se corresponde con lo medido. Y así podemos decir, nuestra hipótesis es buena o la hipótesis no vale, porque no hemos acertado ni una. Y entonces, bueno, pues aquí yo tengo aquí una lista de predicciones hechas. Son 50. Yo creo que no la podemos leer toda, porque si no acabamos el programa aquí ya. Es decir, son 50. Las tengo divididas en 3 bloques. La de la primera generación, que va de 1966 a 1979. Y la separo, esta primera generación, porque curiosamente esta generación no hablaba del calentamiento global, sino de que íbamos a una nueva glaciación. Es que, claro, decían, pasan los años, algunos que ya del pelo blanco, pues nos acordamos de estas cosas. Claro, la gente más joven no se acuerda de esto.
pero íbamos a una glaciación. Y así, por ejemplo, por esa era de enfriamiento global a la que estábamos abocados y por tanto de agotamiento de los recursos, en 1967, por ejemplo, se dijo que para 1965 habría una hambruna global terrible. En 1965 no pasó nada. En 1968 se dijo que la superpoblación se desbordaría por todo el planeta, llegaríamos, creo que tenían calculado como 16.000 millones de habitantes. Somos 8.300 en el 2026. Si alguien piensa que esto es, bueno, lo he cogido del jueves y del Mundo Today, esto, cada una de estas predicciones, tengo el enlace original para que ustedes lo puedan ver si alguien está muy interesado. Es más, es decir, los nuevos estudios dicen que llegamos a un tope y vamos a decrecer en población, no a seguir creciendo. En 1969 se dijo que todos desapareceríamos una nube de vapor azul para 1989. Yo creo que en 1989 lo más que hubo que alguien se fumó un porro. En 1970, que para el año 2000 estaríamos ya en una nueva edad de hielo, en una recesión. El año 2000 pasó y ni hubo efecto 2000, ni se rompieron los ordenadores, ni se acabó el mundo por los milenaristas, ni tampoco hubo ninguna glaciación. En 1970 se nos dijo que para 1964, es decir, 4 años después, comenzaría el racionamiento del agua en Estados Unidos y el racionamiento de los alimentos comenzaría en 1980. Ahí seguimos. En 1970 se dijo que para 1980 todos los océanos estarían ya muertos. No habría vida marina. Estamos en 2026, no sé. Yo creo que todavía hay pescadito frito en el puerto de Santa María, en Cádiz, en España. En 1970 nos dijeron que para 1985 todos los ciudadanos urbanos tendríamos que ir con una máscara de gas, antigas. En 1970, el apocalipsis. Nos dijeron que la acumulación de nitrógeno hará que toda la Tierra sea inutilizable en unos pocos años. En 1971 volvieron a hacer la predicción para 2020, glaciación. Bueno, estamos en el 26 y estamos esperando con un calor de narices que hay ahora mismo. En 1932 nos dijeron que el agotamiento, nos predijeron el agotamiento inminente del oro, el estaño, el petróleo, el gas natural, el cobre y el aluminio. No ocurrió. En 1932 nos dijeron que solo quedaba petróleo para 20 años. Es decir, en 1992 se tenía que haber acabado todo el petróleo. En 1964 nos dijeron que los satélites mostraban una nueva edad de hielo que se acercaba rápidamente. Lo de rápidamente yo creo que fue una equivocación. Lo de se acerca no lo sé. En 1974 nos dijeron que prácticamente se nos estaba agotando la capa de ozono y efectivamente había un agujero en la capa de ozono, recordará Santiago, ¿no? Y aquello, bueno, pues se recuperó. No sabemos si porque empezamos a echar menos gases de aquellos que existían en los sprays, el CFC, o simplemente porque los ciclos propios del clima volvieron a reponer la capa de ozono, ¿no? En 1976, consenso científico. El planeta se enfría y las hambrunas son inminentes. Este era el consenso científico de la época, para que comparen con el consenso científico de ahora. Bueno, la segunda generación era entre los años 1980 y 1999, y es cuando se da el giro de la glaciación al calentamiento global. Y aquí nos dijeron, bueno, pues que la lluvia ácida mataría la vida en los lagos en pocos años, en 1980 nos lo dijeron, o que, por ejemplo, en 1988 las temperaturas en Washington alcanzarían máximos históricos, no ocurrió, o que para 2018, esto nos lo dijeron en 1988, en 2018 las Islas Maldivas estarán bajo el agua.
Pues busquen usted en Google Earth y las Maldivas, a ver si ya están sumergidas o no. En 1989 nos dijeron que para el año 2000 el aumento del nivel del mar aniquilaría naciones enteras si no se hacía nada. El 2000 pasó y las mismas naciones siguen ahí. En 1989 nos dijeron que para 2019 la autopista West Side de Nueva York estaría bajo las aguas. Sería submarina. Tampoco. En 1989 nos dijeron, y quien nos dijo no era un tuercebotas, la ONU advierte que naciones enteras serán borradas de la faz de la Tierra para el año 2000 por el calentamiento global. Esto fue Naciones Unidas. Esto fue el IPCC. Tercera generación, de 2000 a 2014. Esto ya pasamos del calentamiento global a la emergencia climática, al apocalipsis inminente. Porque dado que las predicciones no salían muy bien, se adoptó por asociar al cambio climático toda catástrofe natural. Por ejemplo, incendios forestales, el cambio climático. Inundaciones, el cambio climático. El incendio, pero si hemos detenido a los provocadores del incendio, a los pirómanos, el cambio climático. Las inundaciones en Valencia porque no se limpiaban las escorrentías y aquello fue un desastre. No, el cambio climático. El volcán de La Palma, el cambio climático. Que los norteamericanos han elegido a Donald Trump de presidente, el cambio climático. Y si esto falla, es Putin. Lo tengan en cuenta. Si esto falla, entonces la culpa es de Putin. Y así dijeron en el año 2000 que para el año 2020 los niños ya no sabrían lo que es la nieve porque habría desaparecido del planeta. O que las nevadas serían cosa del pasado. Eso nos lo dijeron en el año 2000. En el año 2002 nos dijeron que para 2012 había hambrunas si no dejábamos de comer pescado, carne y lácteos. Para 2004 nos dijeron que Gran Bretaña sería como Siberia para 2024. En 2005 nos dijeron que para 2015 Manhattan ya estaría bajo las aguas. En 2005 nos dijeron que habría 50 millones de refugiados climáticos para 2020. En 2006 dijeron que va a haber superhuracanes, todos de máxima intensidad. Miren las estadísticas, porque llevamos 2 años que hay menos. En 2008 nos dijeron que el Ártico estaría libre de hielo para 2018. Pues ahí sigue, haciendo todo rompehielos para el Ártico. En 2008, Al Gore, premio Nobel, propio del consenso científico, ex vicepresidente de los Estados Unidos, nos dijo que para 2013 el Ártico no tendría ni un cubito de hielo. Una apreciación de Al Gore. Cada conferencia que daba, y estuvo durante 2 o 3 años por todo el mundo, cobraba $500,000 que le pagaba a la gente que iba allí para que fuera a dar la conferencia. Exactamente. A $500,000 os cuento yo lo que queráis. ¿Por dónde empiezo? Hay alguno más. Por ejemplo, en 2009, el príncipe Carlos de Inglaterra, o el rey, dijo que nos quedaban 96 meses, es decir, 2017, para salvar al mundo, porque si no ya sería insalvable. Habríamos pasado ya el punto de no retorno. O sea, que llevamos ya 10 años casi de punto de no retorno. Dejen de preocuparse ya por el cambio climático. En 2009, el primer ministro del Reino Unido dijo que necesitamos 50 días para salvar el planeta de la catástrofe. El que pasó fue él, que ya no es presidente del primer ministro del Reino Unido. En 2009, Al Gore volvió a decir que no, me he equivocado, no va a ser en 2013, va a ser en 2014 cuando en el Ártico ya no haya nada de hielo. Siga habiendo hielo. Y damos unas cuantas conferencias más. Exactamente. Y en 2014, otra predicción, entonces digo, tengo todo, cualquiera de estas predicciones puedes consultar, tengo todos los enlaces a internet donde están hechas, en el medio en que han salido, o quién las realiza, qué documento, qué paper, etc. Y en 2014 nos dijeron que estábamos a 500 días antes del Armagedón climático. Esto fue en 2014, hace 12 añitos.
Al Gore tuvo alguna más, ¿eh? Por ejemplo, en 2006 dijo que en 10 años, 2016, ya no había nieve del clima, en el Kilimanjaro, en África. En el Kilimanjaro sigue teniendo nieve, ¿eh? Lo pueden ustedes comprobar. O, por ejemplo, que el nivel del mar aumentaría 20 pies para 2006. No ha ocurrido. O, por ejemplo, que si no se toman medidas drásticas en 10 años, esto lo dijo en 2006, el mundo llegaría a un punto de no retorno. Es decir, que en 2016 tendríamos que haber pasado ya el punto de no retorno. Al Gore amasó una fortuna de 300 millones de dólares con su peliculita y sus conferencias. Bueno, Y encima recibió el premio Nobel. Pero Juan, había que pagar que él aceptara el robo de las elecciones por George Bush. Efectivamente, eso también es cierto. Ese fue el premio. Bueno, tú tragas, te callas, te vas y tú tranquilo que te vas a inflar a las conferencias y ya está, efectivamente. Así es. Con lo cual, bueno, pues, claro, aquí la cuestión es que uno se pregunta, hombre, si los modelos fallan de una forma tan estrepitosa, ¿no habrá que revisar el paradigma? ¿No habrá que ponerse a revisar? Oye, vamos a ver si aquí hay más causas y no solo el CO2. Este es el donde quería llevar a todos ustedes a, bueno, pues a ser críticos, a poner en duda todo, a ser Copérnicos y Galileos, no ovejas detrás de lo que diga el IPCC, que es un organismo amparado por Naciones Unidas, por lo tanto, con intereses globalistas, y en el que, para que ustedes lo sepan, ya han salido muchos científicos de ahí. ¿Por qué? Porque el que levanta la voz y discrepa se va fuera. Con lo cual, siempre va a haber un consenso científico en el IPCC. Más grave aún, es que cualquier estudiante, profesor de universidad, que realice un trabajo e intente publicar un paper contestando el mito del cambio climático, no solamente es que le vayan a censurar, es que se ha jugado la carrera. Se ha jugado la carrera. Por eso muchos dicen, a ver, yo lo que quiero es publicar. Lo que quiero es que mi carrera profesional como científico siga adelante. Quiero tener presupuesto para mis investigaciones. Pues chico, tienes que entrar por el aro del mito del cambio climático, porque si no, no vas a tener nada de eso. Y tu carrera entra en la vía muerta. Y así se logra el consenso científico. En fin, no es que podíamos entrar en muchas, ¿no? Por ejemplo, científico de la NASA que en el 2008 dijo que la Tierra carecería de hielo en 10 años, ¿no? Es decir, para el 2018. O, por ejemplo, el propio IPCC que dice las temperaturas globales son las más altas en 125.000 años. ¿Y bajo qué presupuesto científico y datos nos dice esto el IPCC? Búsquenlo, porque hay muchos papers científicos que precisamente en 125.000 años hablan de periodos cálidos mayores que el de ahora y periodos fríos. Es decir, que ha ido cambiando el clima, la temperatura, y hombre, por decir solamente algunos datos, pues claro, aquí hay hipótesis alternativas, por ejemplo, la hipótesis termodinámica y demás, pero claro, no se las van a explicar, no se las van a exponer. Emergencia climática, la culpa es del clima, del calentamiento global. Pero, por ejemplo, aquí tenía algún dato que yo creo que la Tierra pasó el 99,94% de su historia más cálida que hoy, sin que existiera industria humana. O, por ejemplo, que el CO2 ha oscilado normalmente en la historia del planeta entre 1.000 y 7.000 ppm, partículas por millón. Bien, ¿saben cuál es actualmente el baremo?
427. Es decir, estamos por debajo de lo que ha sido siempre normal en el planeta. Entonces, ¿cómo va a ser, en términos geológicos, cómo va a ser el único responsable del CO2? Si es que es responsable. ¿Cómo va a ser el único? O, por ejemplo, que las fases más cálidas en todo estas épocas pues han girado de 25 a 29 grados centígrados de media. ¿Saben lo que significa eso? De media. Significa calor todo el año. O sea, que es que no estamos precisamente en esa situación, ¿no? Quizás un poco el sudeste asiático, que efectivamente ha tenido una explosión de productividad agrícola gracias a una cierta elevación de temperaturas en la región. En definitiva, no hay que luchar contra el clima porque él va a cambiar. Lo quieran ustedes o no lo quieran. Aunque nos comemos todos un coche eléctrico. El clima va a cambiar. Lo que hay que hacer es adaptarse y no tomarlo como una especie de maldición divina a la que tenemos que seguir como si nos hubiera venido por una revelación que a los señores del IPCC. ¿No? ¿Qué ocurre? Que, hombre, cuando vas haciendo predicciones, van pasando los años y vas haciendo predicciones y estas no se cumplen, pues la duda empieza a entrar. Y entonces, pues empieza a haber un cierto colapso del mito del cambio climático. Y así podemos ver cómo, por ejemplo, la última cumbre climática en Brasil, en Belén, ya no prometió recortes ni en combustibles fósiles ni nada, y fue un absoluto fracaso. Aparte que no fue nadie de importancia global. Bill Gates, el sinvergüenza ha acabado admitiendo que el calentamiento global no va a conducir a la desaparición de la humanidad. Hombre, a ver, que tampoco vamos al apocalipsis. Un poco más calor, un poco más frío, tampoco vamos a ir al apocalipsis. Lleva con el temita rentabilizándolo desde hace mucho tiempo, ¿no? La alianza bancaria Net Zero, un montaje que hicieron con grandes financieras, fondos de inversión y demás para eso, llegar al carbono cero, es decir, al net cero, al nivel cero de carbono, bueno, pues ha colapsado. ¿Por qué? Porque se ha salido JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs. Voy a decir, porque el mundo del dinero ve que ya el tema de la emergencia climática empieza a no ser lo más rentable del mundo. Ya la vaca ya no da más. Claro, y entonces ya la clase dominante ha decidido que, mira, esto ya lo hemos gastado. Nos vamos. Shell y British Petroleum han vuelto a ser compañías estrictamente petroleras. Después de hablarnos de la sostenibilidad, de las energías alternativas y demás. La Ford ha cesado la producción de camionetas eléctricas. ¿Por qué? Porque no las venden. Simplemente porque no las venden. Australia se ha retirado de la organización de la Conferencia Climática de 2026. Estoy dando algunos datos. El Partido Demócrata ha dejado de hablar del cambio climático, el Partido Demócrata norteamericano ha dejado de hablar del cambio climático. Y el Parlamento Europeo ha votado a favor de eximir a las empresas de las normas de información climática. Es decir, porque el susto ya no da para más. Se mantiene a nivel popular todavía. Todavía siguen machacando los cerebros de nuestros niños en esos campos de concentración llamados escuelas. Todavía lo siguen machacando con el temita. ¿Qué oculta el mito este? Y ya vamos a ir finalizando. ¿Qué oculta el mito? Bueno, el mito, como he dicho, no el cambio climático, sino el mito del cambio climático, no es ciencia, es un relato de poder. Y lo que oculta es legitimar una gobernanza global frente a las naciones con las que tienen soberanía,
justificar los recortes para la gente mientras las élites mantienen sus privilegios. Claro. No comas carne. Pero ellos sí se van a ir a comer carne. Y desviar la atención del verdadero motor de devastación ambiental, es decir, la contaminación y todas estas cosas que hemos hablado antes, que es un sistema económico, el capitalismo neoliberal, que necesita del crecimiento infinito para subsistir. Porque si no, el que se va a ir al carajo no es el clima ni la civilización, sino el sistema económico, que es el que mantiene los privilegios de la clase dominante. Y esto es lo que ocultan. Y entonces este mito permite la desmovilización política de la población, porque al fin y al cabo todos somos culpables, el planeta se nos muere, y sustituimos la acción colectiva, porque claro, no es posible un metarrelato. Recuerden, la posmodernidad es presentismo, es el instante. Ni el pasado ni el futuro importan. Y bueno, pues nos quedamos con el gesto individual, reciclar, comprar verde, sentir la culpa de que nos cargamos el planeta. Voy a ver si pido un crédito para el coche eléctrico. Aguantar que se hayan llenado nuestros paisajes naturales de esa puta chatarra de los molinillos y las placas solares, porque en sus fincas no se las van a poner los molinillos, lo ponen en las zonas de los mejores paisajes. Por ejemplo, Galicia, Santi. Por ejemplo, He tú visto vas por zonas aquí de y verdad que es esto me para río. Si viene aquí el Quijote, se cree que está en el paraíso. No, es una Es que es cosa increíble. horrorosa. No saben lo que significa reciclar esas estructuras. No saben el daño que hacen a las aves esas estructuras. Pero eso no importa. Porque con esto evitamos que pasemos de 427 partículas por millón de CO2 a 550, el Armagedón. Y así, bueno, pues se convierte el mito del cambio climático en el mito perfecto para la posmodernidad, el opio ecológico del pueblo. Finalmente, decir algún detalle, por ejemplo, del daño mental que el catastrofismo climático realiza, ¿no? Porque las predicciones fallan, ¿no? Pero la maquinaria del miedo, esa funciona a la perfección, ¿no? Y así se han comprobado 5 efectos que está teniendo esto, ¿no? Primero, lo hemos dicho de alguna forma, ya, la parálisis, no la acción, ¿no? Cuando el miedo es elevado, las personas se sienten impotentes y el resultado no es el compromiso, es el bloqueo. Llega la desesperanza, la inacción. ¿Para qué? Además es contraproducente. Los llamamientos al miedo, que chocan con la experiencia que uno vive, hacen que la gente se desconecte, descarte el mensaje o se obstine en la dirección opuesta. Es decir, se erosiona la confianza. Y así ocurre que por aquel que se da cuenta que el cambio climático es un mito posmoderno, dice, todo esto es mentira. Y no, la contaminación existe. Claro, que es Claro, lo peor. y otros problemas ambientales también, la deforestación y todo esto existe. Pero claro, llega un momento en que dice, todo esto es una gigantesca mentira. Y entonces llega la erosión de la confianza y la gente se despreocupa del tema. Se despreocupa también de los problemas que sí son reales. La fatiga del apocalipsis, ¿no? Cada año tenemos una nueva fecha límite para la catástrofe. Cada año, este mes de junio ha sido el más caluroso desde que se tienen registros. Esta es una cantidad, un mantra permanente. Es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mantra religioso. Y esto se ha visto que crea ansiedad clínica. Es decir, la credibilidad se acaba derrumbando. Y lo que crea ansiedad clínica es que los mensajes de miedo no se reciben igual. Es decir, en todas las personas. Por ejemplo, la gente más joven, los niños y personas predispuestas a padecer de ansiedad, estos mensajes resultan desestabilizadores.
Y esto empieza a haber estudios ya del efecto que tiene en los niños. Por ejemplo, hay una encuesta de 2025 encargada por Greenpeace, no por es decir, cualquier negacionista de medio pelo en un canal de YouTube. No, no, no. Por Greenpeace. El 78% de los niños menores de 12 años están preocupados por el cambio climático. Esto en la mente de un niño de 12 años es una preocupación que le va a causar, va a tener su efecto en su visión del mundo posterior. Indudablemente. A ver si resulta que hay que proteger la mente de los niños que tienen menos de 14 o 15 años, yo qué sé, de que vean una chica sin bikini, y ahora, pero no, pero el alarmismo climático diciéndole que va a morir tostado, es decir, frito, eso no. Por favor. Y luego, al final, acaban creando la condición que pretenden abordar. Es decir, que la ansiedad clínica, bueno, pues es un fenómeno clínico. La ansiedad, perdón, climática es un fenómeno clínico, ¿verdad? Y entonces, esta ansiedad, ¿qué está causada? ¿Por el cambio climático o por la instrumentalización de un escenario catastrofista? Porque claro, si decimos que por el cambio climático, ya tenemos un nuevo negocio. Ya podemos atender a toda la gente que padece ansiedad clínica por culpa del cambio climático. Claro, es lógico. Otro negocio. Extinction Rebellion, una gente muy curiosa, ha producido vídeos titulados Consejos para los jóvenes ante la aniquilación. La culpa y el miedo como herramienta de control social. Aquí lo hemos tratado muchas veces. No creo que haya que dedicarle más tiempo. Podríamos hablar de las manipulaciones del IPCC. No hay tiempo para ello. Lo cierto es que este discurso a la élite ya le empieza a resultar, bueno, menos rentable. ¿Por qué? Hombre, porque hay otro negocio ahora mismo que es más rentable para la acumulación originaria de capital. Todo el ecocapitalismo ha sido muy bueno, muy rentable en estas últimas décadas, pero ha aparecido otro que es más rentable. La inteligencia artificial. Con todos sus centros de datos, todos sus da calor. Claro. No consumen agua. Eso no consume agua, ni da calor, ni nada, no, ni energía, no consume energía tampoco, ni nada, no. Entonces, todos estos que nos han estado dando la tabarra con la emergencia climática durante 20 años, bueno, 20 años, he dicho desde cuando vienen las predicciones, vamos a decir los últimos 20 años que han sido más incisivos, que nos han dicho que nos compremos un coche eléctrico, que pongamos placas solares, que veamos qué bonitos son los molinillos por todos los paisajes de nuestro país. Estos ahora abandonan el barco porque han encontrado dónde pueden rentabilizar mejor sus capitales. Porque este es el núcleo de la cuestión. Y ahora se van a la inteligencia artificial. Y bueno, pues así, de esta manera, el mito del cambio climático se convierte en un dispositivo de control postmoderno. Hay una promesa de apocalipsis en un futuro que no sabemos cuándo va a ser. Eso sí, hasta ahora han fallado siempre. Pero, oye, yo tenía aquí una relación de 50 predicciones fallidas, pero fallidas de forma catastrófica. ¿Por qué me tengo que creer la 51? O la 51 sí que esa sí que se va a acertar, ¿no? Esa sí que va a acertar. Esa no como las otras, es así, ¿no? Es decir, tienen un sacerdocio incuestionable, ¿no? Ahí está el IPCC, los expertos, Al Gore, la pobre Greta Thunberg utilizada para esto. Tiene un dogma, la ciencia asentada, el consenso científico, y tienen unos herejes a los que hay que intentar cerrarles la boca, porque, claro, son cómplices de la destrucción del planeta. O alguno pensará que seguramente General Motors nos va a pagar a Santiago y a mí por hacer este programa. Porque como el número de imbéciles, como he repetido, es una ley física, crece siempre en cantidad e intensidad,
Alguno pensará que es que Santi y yo cobramos de General Motors, para decir otras cosas. Se fabrican escenarios imposibles, por ejemplo, alguno de los que ha presentado el IPCC como business as usual, es decir, y ahora son inverosímiles. En el último informe estos escenarios ya son inverosímiles, después de habernos de la tabarra durante 20 años. Se produce una cadena de exageración institucional, es decir, los informes de los científicos llegan, se elaboran por el IPCC hace un resumen donde los exagera para los políticos. Estos políticos hacen un resumen donde se exagera para los medios de comunicación. Entonces, cuando a ustedes le llegan, como en el famoso experimento este que decimos a una cadena de personas, y vamos de boca a oreja, y el mensaje final no se parece a nada al del principio, pues así ocurre un poco también con las predicciones del IPCC y de todo esto, ¿no? El daño psicológico como herramienta. Hemos hablado de los niños menores de 12 años, ¿no? Por ejemplo, de la ansiedad climática. El lucro por el alarmismo. Por ejemplo, Al Gore, ¿no? Y todos aquellos que por ONGs, con grupos de estudios, generan salarios, consultorías, ¿no? Bestseller en libros, ¿no? Nos vamos todos, vamos a arder como en el infierno todos. Es decir, se ocultan los fracasos. Claro, los desmentidos de todas estas predicciones nunca aparecen. Al menos no con la misma intensidad con la cual se propusieron y fueron portada. Y se culpa al CO2 porque si no hay que culpar al modelo de producción capitalista, al sistema neoliberal. Y eso no le gusta a la clase dominante, que es la que elabora el discurso dominante. El mito climático no es ciencia, es un relato de poder. Finalmente, por cerrar ya, sí quería comentaros algo de la paradoja final, ¿no? Cuando una teoría científica necesita leyes para silenciar a sus críticos, ha dejado de ser ciencia. Cuando necesita la corrupción para cumplir sus objetivos, la política ha dejado de ser política. Y cuando la ética social necesita aterrorizar a los niños para mantener su relevancia, ya no es ética. El mito climático, si se muere, no va a ser por falta de financiación, por falta de medios o por falta de poder político. Si se muere es porque la realidad es tozuda y la ciencia es cabezona y acabará imponiéndose los datos y la realidad. Porque la Antártida no lee los informes del IPCC y tiene cada vez más hielo. Porque el Ártico no escucha al Gore y sigue manteniendo su hielo. Y porque el Sol, ajenos a estas querellas ideológicas de la clase dominante, pues sigue sus propios ciclos, como siempre, como hace 50.000 años, 50 millones de años, 500 millones de años, y no digo 5.000 millones de años porque el planeta tiene 4.800 millones de años de existencia. El mito del cambio climático está sirviendo de superestructura ideológica. ¿De qué? Pues del capitalismo de siempre. De lo de siempre. Un capitalismo que, por necesidad de un nuevo ciclo de acumulación originaria de capital, tuvo la necesidad de pasar del capitalismo gris de la industria al capitalismo verde, del desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces nos han hablado del desarrollo sostenible, ¿no? Y así, claro, el hombre, en abstracto, acaba siendo el responsable de la crisis ambiental, no el capitalismo como modo de producción. Ocultamos la causa real, desviamos la mirada, ya no hay lucha de clases. ¿Por qué? Porque hay que sacar el planeta. Y además le fastidiamos transformar el límite ambiental en una oportunidad de beneficio. ¿Cómo? Convirtiendo en mercancía todo aquello que teóricamente debe servir para defender la naturaleza y para evitar la catástrofe climática. Es
bueno, un capitalismo verde que nace en los años 70, en el cual lo que se hace es secuestrar la sensibilidad ecologista, el discurso ecologista, lo secuestra y lo desvía hacia circuitos de valorización, es decir, donde se puedan convertir estas cosas en mercancía. Y, claro, el discurso ecologista fundamental de siempre, pues ha quedado para que pequeños grupos de defensores de las ballenas o del zorrito blanco o de quien sea, pero no está en el IPCC decidiendo políticas globales. Que así se ha secuestrado al ecologismo, convirtiendo poco menos que en eso, que muchas veces dicen, ¿no? Defensores de las lechugas y de estos que van a limpiar un poquito el monte y demás. Eso es el ecologismo de poca monta. El importante es el del IPCC y compañía, el de Al Gore, el de Greta. Y bueno, pues así se pueden domesticar las protestas, se desvía la sensibilidad ecologista hacia los circuitos de valorización, se inculcan los dilemas ambientales, que esos dilemas no dependen del capitalismo, sino de una configuración aún no adecuada de ese capitalismo. Hay que hacerlo verde y sostenible, ¿no? Y así llegamos a, bueno, a donde hemos llegado, ¿no? A una cosa llamada desarrollo sostenible, que es una contradicción en sus términos, porque se trata de combinar la protección del medio ambiente con el crecimiento infinito del capitalismo, cosa que es imposible, o una o la otra. Y la naturaleza deja de ser un recurso sin costes y pasa a ser evaluada como algo que merece meter en el presupuesto, porque se convierte en mercancía. Y así, pues, llegamos a la subsunción de la biosfera al capital. Conclusión, no. El capitalismo no está enfermo. Es la enfermedad. Y por lo tanto, no se trata de curar al capitalismo haciéndolo sostenible, sino de curar la enfermedad. A ver si nos lo vamos metiendo. Porque ha convertido ese desarrollo sostenible en fuente de plusvalor, es decir, la emergencia ambiental se transforma en un business, en un negocio. Ojo, la alianza financiera esta de Glasgow, que crearon para acometer el tema del cambio climático, pidió que se le diera un presupuesto de 100 billones de dólares hasta 2050. Vamos, casi 3 veces la deuda norteamericana. Y así se hace un desenfoque del conflicto social, de la lucha de clases, toda la cuestión ambiental se metaboliza por el capitalismo y el Leviatán verde, es decir, este monstruo de lucha contra la emergencia climática, que utiliza la emergencia para consolidar el dominio tecnocapitalista sobre la vida. Y así imponen restricciones a la movilidad, impuestos al carbono, planes de descarbonización, tiene usted que registrar las gallinas y cosas por el estilo, ¿no? Eso sí, nada de eso toca el capital. Ustedes compruébenlo. ¿Quién paga todo eso? Los trabajadores. Fijémonos cómo esto de la economía verde se ha convertido en una estafa financiera. Se ha hecho un estudio de las pérdidas económicas por el cambio climático de aquí hasta el final del siglo XXI, ¿no? Hasta el año 2100. Y entonces se ha calculado que esas pérdidas por el cambio climático van a superar los 190.000 millones de euros al año. Si ustedes suman, estos son 15,2 billones de euros acumulados. Bien, pues para acometer esa pérdida, ese gasto por culpa del cambio climático, la COP26 ha pedido 150 billones de euros, o sea, 10 veces más. ¿Pero qué? Vamos a ver, ¿pero qué estafa es esta? ¿Qué estafa es esta? ¿Cómo puede ser? Es que si hablamos de la cumbre del clima y cosas por así, no acabamos nunca. Perdonad, pero es que
En definitiva, el mito del cambio climático es el mito postmoderno perfecto. Tiene una cosmogonía, la humanidad como pecado original. ¿Cuándo se produce la caída en ese pecado? Con la industrialización. Ustedes sigan el mito, Adán y Eva en el paraíso, y aquí nos vemos una cosmogonía fundadora. Existe una escatología, un fin del mundo, la apocalipsis, solo que no hay redención. Es decir, el fin del mundo no es el juicio universal, sino que hay que gestionar el colapso. Y para eso hace falta una gestión, un business que gestione todo esto. Y por supuesto los estados no me deben tocar las narices, tengo que hacerlo a nivel global porque el planeta es el que está en peligro. Hay unos sacerdotes, el IPCC, los expertos, las ONG, las élites globalistas, que son los únicos autorizados a interpretar los signos de los tiempos, como si fueran sagradas escrituras. ¿Y qué signos son esos? Los modelos desarrollados por el IPCC, las métricas del CO2, las métricas de la temperatura. Los que saben leer esos signos son los únicos autorizados a hablar del tema e interpretarlo. Sacerdotes, curas. El dogma. Esto es una ciencia asentada, porque tiene el consenso del 96% de los científicos. No hay debate. Los herejes. El negacionista. Hay que hacerle callar. Es un tipo peligroso. Seguro que es un agente del Kremlin. Los rituales. Las cumbres del clima, la compra de bono de carbono, los gestos simbólicos de sostenibilidad, de reciclaje, cualquier cosa que no ponga en duda las estructuras del sistema. Si hay que hacer una carrera, pues por la ciudad, pues una maratón, pues se hace. Si hay que montar en bicicleta en el día de la bicicleta, bueno, pues se hace. Es decir, lo que sea, cualquier cosa, siempre que no ponga en duda las estructuras del sistema. La promesa de salvación. Hombre, si llegamos a 0 emisiones netas para 2050, nos hemos salvado. Hemos salvado el planeta. El paraíso terrenal. Y claro, la función política, como todos los mitos, la función política, que es la de sustituir la lucha de clases por la gestión del carbono, culpando a la humanidad por su mal hacer, su mala cabeza, y no al sistema capitalista, que es el que ha puesto en funcionamiento y ha creado estas condiciones que nos han llevado aquí. El mito climático no es un error científico, ni una exageración, ni una respuesta proporcionada a un problema real. Es la cobertura ideológica de la mayor operación de acumulación de capital de la historia. Utilizando el miedo a un apocalipsis para justificar el saqueo de los pueblos, de los trabajadores, de los erarios públicos, y todo por una visión puramente maltusiana, mercantilista, de conseguir un aumento de su tasa de ganancia. Nada más. Por eso se han ido ahora del desarrollo sostenible a la inteligencia artificial, porque da más. Ya está. Alguien necesita más pruebas, de verdad. Pretender resolver los problemas ambientales sin intentar cambiar el modelo, pues chicos, yo tengo mi duda. No creo que por ahí vayan las cosas. No creo que por ahí consigamos mucho. Y mucho me temo que a pesar de todo, aunque ya no de dinero, el mito sí que sirve para mantener el control de la población. Y vamos a seguir escuchando durante mucho tiempo hablar de la emergencia climática y de todo esto. Es decir, lamentablemente va a ser así. Pero, bueno, poco a poco debemos ir despertando de todo esto y darnos cuenta que la solución no está en hacer lo que nos digan aquellos que crearon el problema. Porque entonces seguro que va a ir de nuevo en sus propios intereses, no en los de la mayoría. 1.23, nos hemos pasado.
Sí, yo solo quería decirle a algunos espectadores que escribían ahí, que nos dijeran y nos escribían, estudiar ciencia, volvemos a Claro. las cuevas, tal. Yo quisiera decirles que primero tenían que escuchar, porque si escuchan verían que aquí de lo que estamos hablando precisamente es de ciencia, y la ciencia no es un dogma, la ciencia es discusión, es hablar, y aquí no se puede hacer eso. Y cuando el modelo que proponen es que los pobres seamos más pobres y los ricos más ricos, Es que, ya te lo hombre, explica todo. claro, que van a proponer la solución, ¿quién? ¿Los que han provocado el problema? Claro. Aparte, no hablamos, mira, microplásticos. Y resulta que tenemos empresas como Zara, como señora Marcia Ortega, que fabrican ropa que en el primer lavado de la lavadora ya el 5% de la prenda ya se va en bolitas por el desagüe hacia el mar, Sí, ¿no? sí. Y que cada mes y medio o 2 meses tenemos que comprar una prenda nueva que sí que es muy barata, no pasa Claro, nada. claro, por Sí, eso es muy sí, barata. Claro, por eso es muy claro, barata. pero cada 2 meses o 3 te tienes que comprar todo el vestuario nuevo y generas basuras y tal. Y eso ahora preguntarle todo, cuando metéis esa ropa en los contenedores estos para ayuda del tercer mundo, ¿saben lo que hace con ello? Lo llevan al tercer mundo y se lo tiran allí, la basura, todas. Hay montañas enteras de ropa que no puede utilizar Sí. nadie, ni gente Uy, pobre ni nada, ordenadores, de teclados y demás que todo. se mandan para que tengan algo, acaba todo en basureros, Barcos, contaminando la tierra. petroleros, como aquí en Europa, para desguazarlo cuesta mucho dinero por las leyes ambientales y hay que proteger el planeta, me parece muy bien, cogemos los barcos y los varamos en las playas de África. Los dejan allí petroleros, pero estamos hablando de Sí. los barcos más grandes del mundo, allí varados en una playa. Que después, O claro, los cuando, pobres o allí cuando, van con una llave inglesa y cogen 4 claro, trozos, ¿no? Para vender como chatarra. Pero ahí o queda cuando toda la se ha mierda. pagado a países pobres para que se puedan lanzar los bidones de residuos radiactivos de las centrales nucleares europeas. Claro. ¿Mm? Como hemos tenido aquí, enfrente de mi casa, ahí a 200 millas, aquí en Galicia, hay docenas de miles de barriles radiactivos que tiraron ahí. Y aquí hacíamos manifestaciones, hacíamos de todo, les daba igual. Y los tiraban, y les tiraban los bidones radioactivos encima de las barcas que iban a protestar. Y ahí están, en la fosa de la Atlántica, 5.000 metros de profundidad. Pero bueno, eso nada. ¿Por qué no se Nada. gastan el billón ese o los 150 billones en limpiar eso? No, eso No, no, porque no es negocio, claro. claro, ese es el tema del negocio. Y ya digo, si es que la prueba más palpable es que ahora, cuando se ha visto que, oye, que hay una nueva oportunidad de negocio que nos permite aumentar la tasa de ganancia, se llama inteligencia artificial, se acabó, Y ya las está. guerras, Juan, ¿qué son? Ecológicas, ¿eh? Tirar ahí Sí, sí, miles y miles de sí. bombas en Irán, en Ucrania, en el Sahel, en el otro lado. Eso es ecología pura y dura. No pasa nada. Que- Así es. es que el problema no es que no creamos que pueda haber un cambio climático y que incluso puede ser culpa del ser humano. Yo no tengo conocimientos para decir que no. Lo que está claro es que las herramientas que quieren utilizar para eso no son herramientas para hacerse ellos ricos y para manipularnos y No, mantenerte pobre porque es o una, mantener pobre a otros países para que no es un crezcan, discurso etcétera, que se ha etcétera. convertido en superestructura ideológica del modelo de producción capitalista Claro, y punto, ya está. Entonces, es decir, no nos vengan con otra historia. Lo otro, lo del cambio climático de verdad, es una cuestión científica que se debe dirimir dentro de la ciencia con el método científico. claro. Y viendo todas las posibles hipótesis, estudiando todas las variables e intentando ver cuáles son las causas, qué peso tiene cada causa en el problema y ver cómo lo vamos a adaptar. Eso es lo que hay que hacer. Un debate científico auténtico, no Claro, no, no. programado y por un camino y que tienes que seguir ese camino y si te sales, Claro, si te eres sales un ya, hereje. es que ya estás en otra cosa, ¿no? Entonces, Claro. eres un negacionista, un terraplanista y demás, ¿no? Pero bueno, Y, aquí ya digo, la emergencia climática, tú fíjate que con la emergencia climática, todo lo que se ha vendido, ¿eh? O sea, hablamos de los oh, coches eléctricos y de las placas y de los molinitos de viento, y de productos de merchandising, libros, informes, cumbres del clima, la compraventa de los bonos de carbono. Tú eres pobre, véndeme tus bonos. Yo te los mira, pago bien.
para yo poder contaminar y tú te quedas ahí todavía con el arado tirado por una burra. Y yo puedo contaminar porque te he comprado los bonos. Llenar todo el planeta, todo lo que es lo que circunvala el planeta de chatarra, Starlink, Sí, 20, sí. 30.000 aparatos, venga, lo tiro todo ahí. Eso no contamina, Nada, porque eso no hay que echarla en cuetas que contaminan, ni esta claro. chatarra que queda ahí flotando. La atmósfera está llena de basura espacial ahora mismo. Pero es que es un buen negocio, Juan, que esa es la diferencia. ¿Un buen Mm, negocio para quién? Para el tipo más rico del mundo, Elon Musk. Claro, claro. Entonces, ahí no hay problema, ni concienciación, Pero ni nada. él es uno de los del desarrollo sostenible. Claro. Es que ese es el problema. Como dice Juan, es lucha de clases. Los pobres tenernos controlados cada vez más pobres y la élite ser rica, cada vez más rica y dominarlo todo. Y punto. Y cuando se acabe esta moda, vendrá otra. Y Porque tú yo que eres recuerdo cuando pobre, éramos pequeños claro, y que tú que íbamos eres a terminar pobre, todos en un páramo radiactivo, ¿te acuerdas? y tú que eres pobre, eres el culpable de que el planeta se vaya a la mierda, Claro, porque además de comer carne, encima tienes 3 vacas, porque las claro. vacas son un peligro. Al parecer, aquí ninguna especie animal se había tirado pedos durante 1.500 millones de años hasta ahora. Menudos pedos que se tenían que tirar los dinosaurios que eran herbívoros de Es 40 que, toneladas. de verdad, Vamos, yo lo siento y lo siento si alguno se ofende, pero es que el número de imbéciles es siempre creciente en cantidad y en intensidad. La y verdad. como dice A Guillermo, estas alturas los ya, glifosfatos y todo eso que echan, ¿qué hacen? Para que no haya malas hierbas, contaminan todo. Los glifosfatos, todo eso, y después que nos lo comemos, pero no pasa nada. mira, Y alteran el ADN de los alimentos y que comas bichos. yo Eso sé de también está. quién ha heredado una tierra en España, y para llevarla a hacer cultivos ecológicos, agricultura ecológica, agricultura natural, ha tardado 10 años en poderla limpiar de pesticidas. 10 años para poderla limpiar de pesticidas, para ir eliminando todos los pesticidas y poder plantar unos tomates que de verdad sean naturales. Además, no solo los pesticidas, es que aún encima, como no hay ni un ser vivo que soporte esos pesticidas, ¿qué hacen? Alteran las semillas La genética, con el ADN para que soporten ese pesticida. claro, la Entonces tú genética, solo puedes consumir las semillas que te vende esa casa, Monsanto o la que sea, que a la vez te vende el glifosfato y que a la vez encima son estériles y no puedes utilizar para replantar y por lo tanto tienes que seguir comprándoles a ellos continuamente. Hay un buen campo de lucha, que se metan ahí. sostenible totalmente. Claro. Sostenible totalmente. En fin, yo sé que esto generará debate. Yo sí miraré los comentarios y algunos que yo crea que efectivamente, oye, pues efectivamente en un debate serio y demás, no importa, yo seguramente, si no es el siguiente, en otro, dedicaremos un programilla a contestar y aclarar más cosas, porque, a ver, sinceramente, yo me había hecho un taco apuntes, de lo cual, como pueden ustedes imaginarse, he podido decir muy poco en una hora. Bueno, una hora y media. ¿No? Pero, porque el tema da para muchísimo más. Bueno, Pero bueno, si al menos a usted le queda simplemente la pequeña duda de, bueno, vamos a ver, si es lo que nos están diciendo se explica todo por lo que nos dicen o a lo mejor hay algo más. Eso ya es suficiente, porque eso ya les pone en el caminito de intentar conocer la realidad. Y eso es lo fundamental. es Y así. aquí lo dejamos hasta la próxima semana. Anda, que no hay Creo que cosas la que próxima arreglar. semana vamos a hacerlo con otro mito popular de la posmodernidad, porque se ha puesto de moda estos días y quiero tocarlo. Los extraterrestres. Guay. La revelación. El día de la Sí, yo revelación. andan a vueltas con esa película y aún encima, yo no sé ni de qué va, ni la vi, no sé si la estrenaron todavía, ¿no? Ni Sí, creo la que han la vea, estrenado no ya. sé. La han estrenado ya. Sí, ¿no? La han estrenado. Bueno, yo la veré cuando sea gratis en Netflix, ¿no? Si no, yo paso de gastarme Pero mi bueno, tiempo. es decir, es lo de siempre. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que tú no crees que pueda existir vida en el universo? No, no se estoy diciendo eso. Lo Creo sabe que se ha Spielberg. inventado otro mito, que es funcional al sistema dominante. Nada más.
Y bueno, pues Es eso lo eso. veremos. Lo veremos, lo veremos. ¿Eh? Bueno, Así que pues con estas y con otras, un saludo a todos y hasta pronto. Adiós. hasta luego.